Centros de gravedad y primer momento de inercia. Bueno, entonces miren, cuando uno tiene una figura como esta que tenemos acá, fíjese qué características tiene esta figura. La primera es que se trata de una figura ¿qué? Plana, ¿cierto? Segunda característica, además de que se ve que está en un plano, o sea que es una figura plana, se ve que el espesor es constante, es uniforme. Y vamos a decir que el material también es uniforme. En las figuras planas es posible establecer el centro de gravedad de la figura, que normalmente se designa con la letra G, el centro de gravedad. Y el centro de gravedad es el lugar geométrico donde uno coloca el peso, la fuerza del peso, lo que pese esa figura. Ahí, en ese puntico, coloca que actúa el peso. Sin embargo, en la vida real eso no es así. En la vida real, el peso es un conjunto de fuerzas que se dan por cada partícula que compone el cuerpo. ¿Cuántas partículas compone el cuerpo? En este caso, muchas partículas. Entonces, habrán muchos pesos pequeñitos, muy pequeñitos, un peso 1, un peso 2, hasta un peso n, un último peso por aquí es la última partícula que yo tome, un peso n, una porción de peso n que pesa la última partícula. Si yo sumo, como son vectores, y además el peso siempre es vertical, o sea que yo voy a sumar vectores verticales, entonces el resultante de todos estos, pues es el que yo llamo peso de la figura, ¿no? Entonces lo primero que voy a decir es que el peso de esa figura es igual a delta de W1, o sea el peso de la primera partícula más el peso de la segunda partícula más el peso de la enésima partícula, y eso me da el peso total de la figura, y ese vector resultante, este vector peso resultante de la suma de todos estos vectorcitos, es lo que yo coloco en el centro de gravedad de la figura. Ahora, ¿cómo vamos a hallar el centro de gravedad de esa figura? Entonces, para hallar esos lugares donde está el centro de gravedad, que aquí se designa, no sé si alcancen a ver, aquí se designa con X trazo y aquí se designa con Y trazo. Entonces monto mi figura con una referencia de un eje, en este caso de coordenadas en 3D, y habrá una posición X trazo, Y trazo en donde está el centro de gravedad. Entonces vamos a aprender a calcularlo. Entonces para ello vamos aquí a la segunda figura, y entonces lo que voy a hacer es tomar aquí muchas partículas, infinidad de partículas, y voy a calcular el momento que genera cada una de esas partículas respecto a los ejes X y Y. Entonces voy a decir que la sumatoria de todos los momentos respecto al eje X de cada una de estas partículas, entonces como es momento respecto a un eje, recuerde que el momento respecto a un eje, en este caso por ejemplo el momento respecto al eje Y, se calcula como la fuerza, que en este caso la fuerza, sí, es el mismo peso, pero es una porción del peso, lo que pese la partícula, delta de W. Por ejemplo, digamos que esta es nuestra primera partícula, entonces será delta W1 por esta distancia que hay desde el eje Y, mire, la distancia que hay desde el eje Y hasta donde esté la partícula. ¿Cómo voy a llamar a esa distancia? Pues X1. Y entonces el primer momento que voy a tomar ahí, entonces voy a decir que es X1 por delta de W1. ¿Cuántas partículas hay? Hay una segunda partícula, que puedo suponer que es esta, que está un poquito más retirada, a una distancia de X2, y entonces el momento que genera esta partícula con respecto al eje Y, aquí esta es con respecto al eje Y, ¿no? Alrededor del eje Y, será X2 por delta W2. Y como son n partículas, entonces más puntos suspensivos X sub n delta de W sub n para las n partículas. Y lo mismo exactamente si hago sumatoria de momentos, pero ahora respecto del eje X, entonces aquí me voy a preocupar
por la distancia a la cual está la partícula respecto del eje X. Entonces la primera partícula voy a decir que está aquí, mire. ¿Qué distancia respecto al eje X? Esta distancia la voy a llamar un y sub 1. Y entonces el momento aquí va a ser el y sub 1 por el delta de W sub 1 más la segunda será el y sub 2 por el delta de W sub 2 más la enésima partícula será el y sub n por el delta de W sub n. ¿Listo? Y así consigo el momento de cada partícula alrededor de los ejes X y Y. Pero ahora esto tiene que ser equivalente a algo. Entonces, como la suma de W sub 1, W sub 2 más W de delta W sub 1 más delta W sub 2 más hasta delta W sub n es igual a W, fíjese, y W está en el centro de gravedad, o sea, a una distancia X del eje Y y a una distancia Y del eje X. Entonces voy a decir que ese momento respecto al eje Y, por ejemplo, viendo la gráfica 1 donde está la fuerza resultante, entonces va a ser igual a W, que es el peso total, como estoy respecto al eje Y, entonces será por el X trazo, donde X trazo es la posición del centro de gravedad con respecto al eje X. Y lo mismo, sumatoria de momentos respecto del eje X será igual a W por el Y trazo, donde ahí está marcado el Y trazo, ¿no? Este es el Y trazo. Entonces el Y trazo es la distancia Y donde está el centro de gravedad respecto al eje X, porque estoy calculando el momento. Ahora, esas dos cosas tienen que ser iguales. Y aquí me dicen en la ecuación, ¿cierto? Fíjense que aquí la ecuación me dice que definitivamente se va a cumplir que el X trazo por el peso, o sea, esta debe ser igual a esta de arriba, porque finalmente es la sumatoria de fuerzas respecto al eje Y, pero en una estoy tomando muchísimas fuerzas, las que me da cada partícula, la fuerza del peso de cada partícula, y en la otra estoy tomando la fuerza resultante. Entonces esto debe ser igual a, entonces como estamos sumando muchísimas fuerzas, recuerdo que eso reemplaza por la sumatoria de los X sub I delta de W sub I, donde uno ya puede decir que eso puede ir desde I igual a 1, desde I igual a 1 hasta N. Asimismo, con respecto a los momentos en X, ¿no? Respecto a los momentos en X, entonces fíjese que para mirar los momentos en X, yo tengo que los momentos en X son esto, con respecto a cada partícula que me compone el cuerpo, o son estos respecto a la fuerza resultante. Entonces, ¿qué voy a decir? Que W por Y barra, o sea, lo de la figura 1, debe coincidirme con la sumatoria de todos los, en este caso, ¿los qué? Los Y sub I por delta W sub I, con I variando desde 1 hasta las n partículas que haya. Y esas son las dos ecuaciones que presentamos acá, la ecuación 1 y la ecuación 2. Bueno, pero ahora vamos a hacer la siguiente consideración. Resulta que yo tengo n partículas de cierto espesor, ¿cierto? El espesor, ya sabemos, normalmente se maneja con la letra T, el espesor de esto. Si yo no saco n partículas, sino que divido en más y más partículas, entonces recuerde que eso a nivel de cálculo se hace con un diferencial, o sea, una partícula muy muy pequeña que se llama la partícula elemental, y esta sumatoria la reemplazamos ¿por qué? Por la integral. Recuerden que esa suma se hace a través de la integral. Entonces voy a decir yo que W por Y barra va a ser igual a la integral de Y por D de W, ¿no? Donde el de W es un diferencial de peso. ¿Listo? Y el Y es la distancia desde el eje X a cada una de las partículas. Esto lo voy a tener ¿para quién? Para los momentos en X. ¿Cómo me quedará para los momentos en Y? Y esta la voy a llamar ecuación 1. ¿Cómo me quedará para los momentos en Y?
WX trazo de W, y esta va a ser mi ecuación 2. Sin embargo, voy a hacer algunas consideraciones sobre la ecuación 1 y la 2. ¿Qué consideraciones voy a hacer? Voy a decir que el peso de una partícula lo obtengo como ρ por A por T, donde ρ es el peso específico, que es el peso por unidad de volumen. Recuerde que el peso específico es el peso por unidad de volumen. Y entonces ahora lo que voy a hacer es coger mi ecuación 1 y mi ecuación 2 y las voy a transformar de la siguiente manera. Entonces voy a borrar esto de la parte derecha. Bueno, entonces reemplazando ese W por... Entonces vamos para la primera ecuación. Entonces el W lo reemplazo como ρ por A, eso es gamma por A por T, ¿cierto? Por X barra, y nos va a salir igual a la integral de X por dW, o sea, D gamma por A por T. Pero nosotros sabemos en cálculo que deben haber variables. Resulta que este A corresponde al área total, pero como yo estoy tomando una sola partícula, entonces no será A sino de A, un diferencial de área. En cambio el T es el espesor. Dice que el espesor es constante, entonces puedo dejar la T como está. Y el peso específico, desde que la masa del cuerpo sea uniforme, que sea toda de la misma masa, también es constante. Y ustedes saben que en una integral lo constante sale. Entonces quiere decir que esto me quedaría gamma por A por T por X trazo igual a... Entonces, ¿qué me sale? El peso específico y el espesor. Lo demás se queda dentro de la integral, o sea, X por dA. Estos dos se cancela, pues esto simplemente lo mando a dividir y desaparece, ¿cierto? Y entonces, ¿qué me queda? X barra por el área, pero esta área sí es el área total, porque fíjense que estoy con la figura 1 y en la figura 1 estoy considerando todo el cuerpo, y todo el cuerpo tiene un área total. Esta A es el área total. En cambio, en la figura 2 estoy trabajando por diferenciales, entonces me quedará X por un diferencial de área. ¿Listo? Bueno, y resulta que este valor o esta integral de X por dA se conoce como la integral del primer momento de inercia. Integral del primer momento de inercia de un área respecto a un eje. En este caso, ¿respecto a qué eje? X por dA. Entonces miremosla de dónde viene. Corresponde al momento respecto al eje Y, porque estoy tomando la distancia X. Entonces estoy trabajando respecto al eje Y de ese momento de inercia. Que ese momento de inercia viene a ser algo similar al momento de giro, al momento de rotación. ¿Listo? Y también vamos a decir entonces que Q sub X será también el primer momento. Bueno, entonces aquí es respecto al eje Y. Y este será el primer momento. El primer momento de inercia del área, pero ahora respecto del eje X. Quiere decir, ojo, quiere decir de aquí en adelante que esto también puedo decir que Q sub Y es igual a ¿quién? Y que Q sub X igual, porque las dos son iguales, ¿no? Desde arriba lo establecimos, miren. Aquí dijimos que esto era esto mismo. Entonces aquí abajo continúo con las igualdades. Entonces Y barra por A. ¿Listo? Entonces el primer momento de inercia lo puedo calcular de esas dos maneras. Pero de igual manera tengo la equivalencia. Tengo esta equivalencia que es la que voy a necesitar para trabajar mis ejercicios. ¿Listo? Entonces en mis ejercicios, ¿qué es lo que me van a pedir a mí hallar? El X barra. ¿Y qué es el X barra? La posición donde está el centro de gravedad, o donde voy a colocar el peso equivalente del cuerpo. Y la otra ecuación será
y barra, ¿cierto? ¿Por quién? Por A igual a quién? A la integral de y por dA. Este será y barra, ¿no? Este será y barra. ¿Y quién es ese y barra? La posición, mírenlo aquí en el dibujo, este es el y barra y este es el x barra. La posición donde está el centro de gravedad, donde voy a colocar la fuerza o el peso equivalente del cuerpo. ¿Listo? Resulta que estas dos ecuaciones y este mismo trabajo también se hacen para un alambre o para un cuerpo de longitud muy larga y sección transversal muy pequeña. Solo que acá, pues, si se fija es exactamente el mismo proceso, pero arriba el centro de gravedad, fíjese que estaba dentro de la figura. Para un alambre, el centro de gravedad no necesariamente va a quedar dentro de la figura. Si el alambre está estirado en línea recta, sí, pero si el alambre está curvo, como aquí lo presentamos, no. Las ecuaciones, el proceso es equivalente, nos interesan las dos ecuaciones con las que voy a trabajar. Entonces aquí vamos a decir lo mismo, vamos a hablar también del primer momento de inercia respecto al eje X, pero aquí vamos a decir que es la integral de Y, pero por un dl, porque aquí lo que nos interesa es la longitud del cuerpo. Y con respecto al eje Y será la integral de X por dl. Y también se va a cumplir lo mismo, que para hallar este X trazo y este Y trazo que están aquí marcados en esta figura 1 del alambre, entonces ¿qué vamos a decir? Que ese X trazo multiplicado ya no por A, sino aquí es por L, va a ser igual ¿a quién? A la integral ¿de quién? De X por dl. Y el Y trazo por L va a ser igual a la integral de Y por dl. ¿Listo? Y con estas ecuaciones vamos a trabajar para hallar este X trazo y este Y trazo. Obviamente lo que voy a hacer aquí es despejar. Simplemente voy a despejar el X trazo y el Y trazo. O sea que este L lo que voy a hacer es pasarlo aquí a dividir, ¿no? Lo voy a pasar a dividir para obtener ese punto, las coordenadas de ese punto. Entonces este L también arriba lo pasamos a dividir. Y vamos a trabajar con estas dos ecuaciones, con la ecuación 1 y 2 romano, ¿para qué? Alambres, y con la ecuación 1 y 2 romanos, ¿para quién? Para superficies de espesor constante y de material uniforme.